¿Qué tal, amigo? Mi nombre es José Otero, director del Ministerio Jaim, y le doy la bienvenida a este su programa de Lo Simple Lo Complejo que transmitimos aquí por Teshuva TV. Bendito es el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, que sus abundantes misericordias nos permite cada día estudiar su Torah y conocer sus misterios. Gracias le doy al Todopoderoso por una oportunidad más aquí, amigo. Y hoy vamos a estar hablando una parasha más. Vamos a estar estudiando una aliyá, un segmento nuevo, como siguiendo nuestro formato de Lo Simple Lo Complejo. Esta semana vamos a estar discutiendo la parasha titulada Vaerá. Y el comentario de esta semana le hemos titulado Lo Simple, el nombre que es sobre todo nombre. Vamos a comenzar con nuestra oración para poder entonces comenzar con nuestras notas en nuestro comentario de hoy. Bendito eres tú, eterno, soberano del universo, creador del cielo y la tierra, que nos ha santificado y nos ha ordenado estudiar las palabras de la Torah. Por favor, oh eterno, haz que las palabras de tu Torah sean gratas a nuestro oído y a nuestras bocas, y que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sean todos conocedores de tu Torah. Te lo pedimos en el nombre y el mérito de nuestro Adón, nuestro Melech, Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, amigos, vamos a comenzar hoy. Es muy interesante el libro de Éxodo. Los que han estado viendo los comentarios anteriores, complejo y simple, habrán notado que estamos haciendo una presentación del libro de Éxodo como el libro de la redención. Y uno de los detalles importantes a tomar en consideración en lo que a la redención se refiere es el nombre del Todopoderoso. Vamos a ver hoy en esta parashá un poquito sobre esta idea y conocer un poquito más de lo que tradicionalmente hemos conocido. Vamos a comenzar con la aliyá para entonces ir a nuestros comentarios. La aliyá comienza en el capítulo 6, versículo 2 al versículo 13 y comienza diciendo: y habló Elohim a Moisés diciendo: yo soy el Eterno, yo soy Yud-Hei Vav-Hei. Yo me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como El Shaddai. Pero con mi nombre, Yud-Hei Vav-Hei, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darle la tierra de Canaán, tierra de sus peregrinaciones en la cual vivieron. Y ahora, yo he escuchado el gemido de los hijos de Israel, a quienes los egipcios hacen servir, y he recordado mi pacto. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy el Eterno. Yo os sacaré debajo de las cargas de los egipcios. Yo os libraré de su esclavitud. Yo os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os tomaré para mí por pueblo, y seré para vosotros por Dios. Y sabréis que yo, el Eterno, vuestro Dios, que os saco debajo de las cargas de los egipcios, y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os lo daré en posesión, yo, el Eterno. Así habló Moisés a los hijos de Israel, pero a causa de la impaciencia de espíritu y la dura esclavitud, no escucharon a Moisés. Entonces el Eterno habló a Moisés diciendo: entra, habla al faraón, rey de Egipto, y dile que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y habló Moisés delante del Eterno diciendo: he aquí, los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo me escuchará faraón, siendo yo incircunciso de labios? Entonces el Eterno habló a Moisés y dijo: di a Moisés y a Aarón, y le dio instrucciones a los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Y ahí termina nuestra aliyá, una aliyá muy interesante con respecto a la información. Los israelitas se encuentran en Egipto, están en un estado de esclavitud. Faraón no los deja salir. Moisés lleva el mensaje y estos no pueden escuchar el mensaje de Moisés porque es tanta la carga que están llevando que les es casi imposible poder percibir y comprender las palabras de redención que trae Moisés como el mensajero de Elohim. ¿Sabía usted que Moisés es llamado el ángel del Eterno con respecto a la misión que le correspondía en Egipto? Y esto porque el Eterno lo había puesto a él como Elohim ante Faraón. Es un detalle muy importante conocer porque todo esto tiene que ver con la sombra del misterio de Dios, el Mesías. Vamos a comenzar con nuestras notas. Moisés escribió en Deuteronomio las siguientes palabras. Eso se encuentra en Deuteronomio 4:39. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que Adonai es Elohim arriba en los cielos y abajo en la tierra, y que no hay otro. En el comentario a este segmento incluyo estas palabras dichas por Moisés porque considero que son necesarias para entender lo que vamos a estar exponiendo hoy en esta aliyá. Como pudimos leer en esta aliyá, la Torah nos dice que el Eterno, Hashem, se le apareció como el Shaddai a Abraham, Isaac y a Jacob. Pero también nos dice que con el nombre del Eterno no se dio a conocer a ellos. Miren el texto, vamos a escuchar el texto nuevamente para que puedan darse cuenta de lo que estamos hablando.
En Éxodo 6, 2 al 3 dice, y Elohim habló a Moisés y le dijo, yo soy el Eterno. Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre Yud Hei Vav Hei no me di a conocer a ellos. Vamos a ver lo que nos dice la evidencia bíblica. A ver si el Eterno no se dio a conocer con el nombre de Yud Hei Vav Hei. En el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 6 al 8 dice, con respecto a Abraham, y apareció el Eterno a Abraham, y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces edificó allí un altar al Eterno que se le había aparecido. Y desde allí se desplazó hacia la montaña al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo Betel al occidente y Jai al oriente. Luego edificó allí un altar al Eterno e invocó el nombre del Eterno. Aquí tenemos la primera evidencia, donde el Eterno se le apareció a Abraham con el nombre de Yud Hei Vav Hei, y Abraham invocó el nombre de Yud Hei Vav Hei. ¿Será una contradicción de la Escritura? Vamos a ver un poquito más para poder entender lo que la Torá nos quiere enseñar con respecto a esto. También tenemos en Génesis 18:1 que dice, después se le apareció el Eterno en el encinar de Mamré, estando él sentado a la puerta de la tienda en el más intenso calor del día. Ahí tenemos otro texto más que nos dice que el Eterno se le apareció a Abraham. Con respecto a Isaac, la Torá nos dice en Génesis 26, 1 al 2, y hubo hambre en aquella tierra, distinta de aquella primera hambruna en los días de Abraham. E Isaac fue a Gerar, donde Abimelech era rey de los filisteos, y se le apareció el Eterno, y le dijo, no vayas a Egipto, mora en la tierra, que yo te diré. Aquí vemos una evidencia que también a Isaac se le apareció el Eterno. En Génesis 26, 23 al 25 dice, de allí subió a Beersheba, y aquella noche se le apareció el Eterno, y dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Entonces edificó allí un altar e invocó el nombre del Eterno y plantó allí su tienda, y los siervos de Isaac cavaron allí un pozo. Miren qué interesante, también Isaac invoca el nombre del Eterno. Vamos con respecto a Jacob. La Torá nos dice en Génesis 28:13, y aquí el Eterno estaba en pie sobre ella, con respecto a la visión de la escalera. Yo soy el Eterno, dice en la Escritura, Dios de tu padre Abraham y Dios de Isaac, la tierra sobre la que estás tendido te la daré a ti y a tu descendencia. A simple vista, amigos, como podemos ver con estas tres evidencias, con estas tres personas de la Torá, los tres patriarcas y los textos mostrados, tenemos como evidencia que los patriarcas conocían y sabían del nombre del Eterno, del nombre de las 4 letras, el tetragramatón. Entonces, ¿qué quiere decirnos la Torá al decir, mejor dicho, qué quiere decirle el Todopoderoso a Moisés con esto? Cuando él le dice a Moisés que con el nombre, yo me le aparecía a Abraham, Isaac, a Jacob con el nombre. Vamos a buscar el texto para aceptar el texto. Dice, yo me aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero con mi nombre Yud Hei Vav Hei no me di a conocer a ellos. ¿Qué quiere decirnos la Escritura? ¿Qué quiere decirnos el Todopoderoso cuando leemos eso en su Torá? ¿Qué detalles la Torá nos está tratando de presentar que nosotros no hemos podido ver a simple vista? Porque tal vez la lectura de la Torá la estamos haciendo, no la estamos haciendo más allá de la simple letra. Como podemos ver, amigos, y los que pudieron escuchar, a simple vista vemos cómo los patriarcas conocían y sabían del nombre Yud Hei Vav Hei. Entonces, ¿qué quiere decirles Hashem a Moisés con esto? Para poder comprender lo que la sabiduría del bendito desea transmitirnos, es necesario entender la idea detrás de la palabra conocer, Yadá. La idea detrás de la palabra es el principio espiritual de la intimidad. Esto lo vemos en Génesis 4:1, cuando leemos que conoció a Adán a su mujer Eva y concibió y dio luz a Caín, y ella dijo, he adquirido un varón de parte del Eterno. Vemos que la palabra conocer aquí alude a una unión íntima. Utilizando el evento descrito en la Torá en forma de alegoría, amigos, podemos comprender mejor este concepto, esta idea de conocer. Vamos a usar el ejemplo de Adán y Eva. Cuando una pareja de esposos se envuelve en un acto íntimo, ambos están completamente desnudos sin barreras, sin que nada se interponga en este acto. No hay barreras que limiten su unión e interacción. Por tanto, cuando el Creador le dice a Moisés que los patriarcas no conocieron el nombre del Eterno, en sí lo que la sabiduría del bendito nos intenta transmitir es la idea de conexión y relación. En este sentido, las palabras de Adonenu las podemos comprender mejor. ¿Por qué? Porque Adonenu Yeshua, según el Evangelio escrito por Juan, dice estas palabras en Juan capítulo 17, versículo 6. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos serán, y me los diste, y han guardado
tu palabra. Es interesante porque cualquiera pensaría que los hebreos en ese siglo, los judíos en ese momento, porque ya para el primer siglo se conocían a todos como judíos, todos ellos pareciera ser que no sabían cómo se llamaba el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Pero sin embargo, cuando conocemos el principio de lo que la Torá que desea transmitirnos, vamos a entender las palabras de Adoneno. Pero antes de hablar de eso, quiero mostrarle una evidencia que pude encontrar estudiando los rollos mal muertos. En los rollos mal muertos, el documento llamado 11Q13, se habla de la visitación de Melquisedec, quien dará a conocer el nombre del Eterno, nombre que está relacionado al año del jubileo descrito en Isaías 61. Esta figura misteriosa, según los autores de los rollos, vendría a salvar a aquellos que son de él. Incluyo, amigos, esta nota en este texto de Juan para poder entender lo que podría querer transmitirnos Juan al exponer estas palabras de Adoneno cuando él dice, los que del mundo me diste. Es bien interesante porque si Adoneno está orando al Todopoderoso diciéndole que lo del mundo me diste y analizamos esto a los ojos de los reyes mal muertos, podemos entender lo que Juan tal vez está tratando de transmitir en su evangelio. Y esto se lo menciono, amigo, porque el evangelio de Juan es un evangelio escrito en un nivel misterio muy elevado que no podemos tomar todas las letras literal, sino tenemos que conocer el sistema judío de interpretación y los conceptos del pueblo de Israel profundo del estudio de la Torá para poder entender muchas de las cosas que enseña Juan. Juan habla de la túnica del Mesías, que es de una sola costura. Entonces son ideas que si usted no entiende la profundidad de la Torá, de ninguna forma va a entender lo que Juan está diciendo, y es un ejemplo de eso. Ahora, en este texto de Juan, vemos cómo Adonenu Yeshua habla de dar a conocer, es decir, manifestar el nombre del Eterno. Con esto Adonenu bien se estaría aludiendo a la idea de conocer íntimamente el aspecto del Creador relacionado con este nombre. Adonenu Yeshua hace estas cosas en su tiempo aquí en la tierra, que está bien relacionado a la idea, es decir, de lo que expresa este nombre. Yeshua hace cosas que están relacionadas al nombre del Eterno. Y esto es muy, muy importante porque en el momento que Adonenu Yeshua hace su aparición en este mundo físico, el templo no tenía el Aron Kadosh, el arca de la alianza. Y el arca de la alianza era la carroza, la merkabá de la presencia divina, y eso se encuentra en el libro de Crónicas, donde el arca de la alianza es llamada la merkabá, la carroza. Y esto es sumamente importante, amigo, porque vamos a ver que los evangelios, por lo menos Mateo y Juan, están escritos teniendo esta idea en mente. Adonenu Yeshua se va a convertir en la carroza, y por eso es que llamado el Cordero, porque esta carroza era mansa, y eso lo vamos a entender mejor cuando vayamos al libro de Baikra, el libro de Levíticos. Adonenu Yeshua era la carroza, la vasija, podemos decir en el lenguaje humano, donde la presencia divina, la Shejinah, el Espíritu del Todopoderoso iba a ser visible. Y es interesante porque Shaul dice unas palabras con respecto al Mashiach que son sumamente importantes entender, y él lo dice en Filipenses cuando dice que se le dio el nombre que es sobre todo nombre, y ese es el título de este comentario. Y vamos a entenderlo mejor hoy cuando comprendamos la exposición que estamos haciendo hoy. Ahora, como les dije, Adonenu Yeshua, cuando hizo su aparición en este mundo para el primer siglo, hizo muchas cosas que están relacionadas a la manifestación del nombre Yud-Hei Vav-Hei, a dar a conocer ese nombre. Y cuando vayamos a nuestro comentario complejo, le invito, amigo, a entrar a nuestro sitio web Eshaim para poder escucharlo y poder verlo, porque allí vamos a estar hablando de lo que este nombre representa con respecto a su función, a diferencia del nombre El Shaddai y el nombre Elohim, que también la Torá nos expresa. Y por eso que el Todopoderoso, a través de su siervo Moisés, le dice al pueblo: recuerda que el Eterno es uno. Vas a conocer muchos aspectos del Todopoderoso, pero Dios es uno. No haga como los paganos, que los paganos veían un poder manifestado de amor y decían: ese es el Dios del amor. Y un poder manifestado de ira, de juicio, y ese es el Dios del juicio, y así sucesivamente. Eso lo hacían los paganos. A Israel se le ordenó entender y comprender que todas las fuerzas manifestadas en toda la creación provienen del Creador, porque Dios es uno, solamente uno, nada más que uno. Y fue el humano que su incomprensión causó esta tergiversación. Ahora, vamos a regresar a las notas. Si prestamos especial atención a los eventos que están por suceder en esta parashá, veremos que Moisés está próximo a manifestar el nombre del Eterno ante el faraón y toda su comarca. Los eventos descritos en esta parashá y las subsiguientes
La subsiguiente, perdón, cuando son analizadas bajo un lente racional o científico, de ninguna manera podemos hallar explicación alguna al respecto. Vamos a ver muchas señales que Moisés va a hacer por la mano del Todopoderoso, que de ninguna forma la ciencia ha tratado de explicar. Incluso hay un video corriendo, creo que en History Channel o Discovery Channel, con respecto a las plagas de Egipto descifradas, las 10 plagas descifradas. Y amigos, eso es una forma ahí, tratar de racionalizar lo que sucedió. Y si nosotros creemos eso que están enseñando, estamos negando lo que ese nombre, Yud Hei Vav Hei, bendito sea su nombre, representa. Y espero con el Todopoderoso que hoy podamos comprender eso. Ok. En el comentario complejo de esta parashá vamos a estar abundando más sobre el nombre de Yud Hei Vav Hei, el nombre del Shaddai y sus diferencias con respecto al nombre Ejie que aparece en Éxodo 3:14. Éxodo 6:15 dice, y ahora, yo he escuchado el gemido de los Israel, a quienes los egipcios hacen servir, y he recordado mi pacto. Antes de hablar de eso, Hashem, bendito sea su nombre, en esta parashá, se le revela a Moisés. Moisés estando en un estado emocional, si podemos llamarlo así, en un estado de protesta, porque está viendo que él fue de parte del Eterno del Faraón a pedir la liberación de los israelitas, pero el Faraón se niega a dejarlo salir. El Todopoderoso de antemano sabía eso, se lo anticipó a Moisés. Pero a Moisés también le sorprendió que el pueblo no quisiese escuchar. Y obviamente esto afectó a Moisés, porque él como mensajero del Todopoderoso está viendo que el pueblo que está llamado a salir no quiere escuchar el mensaje. Esto es una gran enseñanza para todos aquellos que estamos enseñando las raíces hebreas de la fe o el regreso a la fe del primer siglo, porque los nazarenos estudiaban la Torá y creían que Yeshua era el Mesías y debemos volver a ese principio de fe. Es interesante que nosotros, que estamos haciendo la función de mensajeros del Eterno al llevar el mensaje de la Torá correspondiente según la función que nos corresponde en este cuerpo de creyentes, porque cada maestro hace su función. Nos puede pasar como a Moisés le sucede. La frustración de ver que hay un pueblo que se niega a escuchar el mensaje y se niega a volverse al Todopoderoso. A veces pensamos que nosotros somos los que tenemos la clave para que todo salga bien y no vemos que también el maestro tiene que pasar por un proceso de formación. Que a la misma vez que él es enviado por el bendito, y eso lo hace a él un ángel del Eterno, en otras palabras, porque cuando usted conoce la función que hace un malaj, usted va a entender lo que representa un ángel en forma humana, es decir, un humano haciendo la función de un ángel, un malaj. Está haciendo el trabajo de mensajero, está haciendo el trabajo de una misión que le corresponde y cuando la complete, él regresará a su fuente. En otras palabras, aquellos que son llamados por Dios a servir el nombre del Todopoderoso y a proclamar el Evangelio de las buenas nuevas de la redención al mundo entero, una vez que completen su misión, el Eterno los va a llamar para regresar a casa, porque habrán hecho lo que les corresponde. Y eso lo vamos a ver en toda la Torá y expresado en los profetas en el mensaje cuando quitamos el velo que Moisés le puso a la Torá. Ahora, incluso vamos a ver que Adonenu Yeshua en su oración dice, Padre, yo he acabado la obra que tú me encomendaste en este mundo y ahora regrésame a la gloria que tuve junto a ti. Y es muy interesante esas palabras de Adonenu porque son importantes para comprender la función de la idea de Malach y por qué el Mashiach por los profetas es llamado el Malach del Eterno, el ángel del Eterno. Y no significa que el Mesías haya existido en forma de ángel como se ha pensado, pero eso es un tema para otra ocasión. Ok, vamos a continuar con nuestras notas. Como les dije, amigo, con respecto al nombre Yud Hei Vav Hei, el nombre del Shaddai y la diferencia que tiene este nombre con el nombre Jie y la relación que tiene esto con la era mesiánica, todos esos temas, amigos, los vamos a estar tratando en nuestro comentario complejo porque son conceptos bastante profundos que deseamos, ¿verdad?, que usted pueda tomar poco a poco con nosotros y pueda aprenderlo, porque si usted sigue tomando leche, de seguro, cuando llegue adulto, sus huesos y sus músculos no van a estar bien desarrollados y usted no va a poder dar la buena batalla que nos vamos a enfrentar todos en este gran desierto que nos encontramos en estos momentos. Vamos a continuar con el comentario. En Éxodo 6:15 dice, en 6:5, perdón, y ahora yo he escuchado el gemido de los Israel, a quienes los egipcios hacen servir y he recordado mi pacto. ¿Se ha preguntado usted esta pregunta que yo me hice cuando leí este texto? Si Dios es omnipresente
¿Cómo es posible que él diga ahora que ha escuchado el clamor de los hijos de Israel? ¿Acaso Dios no ha escuchado eso anteriormente? La clave para comprender estas palabras las encontramos en la Parashá Shemot, que discutimos la semana pasada. En Éxodo 2:23 dice: durante este largo periodo murió el rey de Egipto. Como los israelitas gemían y se quejaban de su servidumbre, el clamor de su servidumbre subió al Eterno. Y en este mismo texto que comenté la semana pasada, le traje una versión que nos ayuda a entender mejor lo que el texto en el lenguaje hebreo nos trata de transmitir. Pasó entonces un largo tiempo y el rey de Egipto murió. Los israelitas aún gemían debido a su subyugación, y cuando clamaron por causa de su esclavitud, sus súplicas subieron a Dios. Los hijos de Israel estaban en constante queja por su dura esclavitud. Pero no fue hasta que su clamor fue elevado a Hashem, bendito sea su nombre, decidió el Eterno entonces tomar cartas en el asunto. Esto es una gran enseñanza para nosotros, porque nosotros podemos estar llevando una carga fuerte en nuestras vidas, pero no es hasta que llevemos nuestro clamor al Todopoderoso donde el Eterno entonces tomará carta en el asunto. Según los sabios de Israel, la primera redención fue una voluntaria, pues solo los que marcaron los marcos de su casa con sangre fueron redimidos. Sin embargo, estos dicen que la última redención será obligatoria. ¿Qué quieren decir ellos con esto? Bueno, según ellos, las plagas que Elohim traerá sobre la humanidad en la segunda redención serán mayores que las vividas en Egipto. Y es interesante, amigos, leer cómo el libro de Revelaciones nos presenta la misma idea. Las plagas, como leemos en el libro de Éxodo, afectó solamente la región donde vivían los hijos de Israel. Sin embargo, como es mostrado en el libro de Revelaciones, las plagas enviadas del trono de la gloria afectarán a toda la humanidad. La Torá, que es la sabiduría del bendito expresada en una historia de hechos reales, cuando es estudiada a profundidad, vemos en ella que la misma nos presenta una muestra pequeña, un micro, de una realidad mayor, que es el macro. Y asimismo lo enseñó Shaul de Tarso. Pues miren lo que dice Shaul de Tarso en una de sus cartas. En 1 Corintios 15:46 dice: pero no es primero lo espiritual, sino lo físico, luego lo espiritual. Si usted lee ese texto de esa carta, usted sabrá que se está refiriendo con respecto al primer Adán y el postrer Adán. Pero ¿no le parece interesante que esto puede ser una contradicción a lo que la Torá nos presenta, dado que sabemos que de lo espiritual vino lo físico? Porque ¿acaso lo espiritual no existía primero? Pues lo físico claramente es un reflejo del espiritual, porque lo espiritual fue creado primero. Entonces, ¿qué significa esto? Según los sabios de Israel, amigos, cuando estudiamos lo físico, lo literal, la historia, podemos entender lo espiritual. Así también lo expresó Adonenu Yeshua en su encuentro con Nicodemo. Mira lo que dice Adonenu Yeshua cuando habla con Nicodemos. En Juan 3:12 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis entonces si os digo las cosas celestiales? Obviamente le está diciendo, si te hablo de cosas físicas para que puedas entender los misterios de Elohim y no entiendes, imagínate si te hablara de conceptos espirituales. A ver si vas a entender. Muy interesante, ¿no? Por eso es que creemos con perfecta fe en este ministerio que la Torá habla de lo celestial en lenguaje terrenal. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Dios permite que lo malo suceda? Porque vamos a ver en esta parashá que lo malo ocurrió en el mundo egipcio. Usted podrá decir, sí, pero es para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud y a todos los que se unieron a él. Sí, pero todo el pueblo egipcio participó de esas plagas. Entonces a los ojos de un egipcio era algo malo que le estaba pasando. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué Dios permite que lo malo suceda? Dicho de otra manera, ¿por qué Dios permitió que Israel fuese esclavizado en Egipto? Peor todavía, si Dios fue el que trajo la hambruna para que el pueblo los hermanos se encontraran y se reconciliaran, ¿cómo es posible que el Eterno haya permitido que este pueblo fuera esclavizado? Amigos, si Dios es el soberano de toda la creación, ¿por qué entonces Él permite que estas cosas sucedan? Para poder entender la respuesta, amigo, es necesario primero leer los siguientes versículos que vamos a estar leyendo con usted. Y se encuentran en Éxodo 6:6 al 8.
Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Eterno. Yo sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Yo libraré de su esclavitud. Yo redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os tomaré para mí por pueblo y seré para vosotros por Dios, y sabréis que yo soy el Eterno vuestro Dios, que os sacó debajo de las cargas de los egipcios. Y os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en posesión. Yo, el Eterno. Es bien interesante que en este evento del éxodo de Egipto, los israelitas practicaron la Pesaj. Mejor dicho, instituyeron la Pesaj, la Pascua, y marcaron sus casas con la sangre del cordero que sacrificaban para hacer el sedal de Pesaj. Porque la Pascua es el animal. Si el animal no está en la mesa, no es Pascua. Por eso es que enseñamos que hoy día lo que hacemos es un memorial. Porque obviamente el no ver el templo y no hacer el servicio correcto de Pesaj, pues obviamente, como está estableciendo la Torá, todo nosotros lo que hacemos es un memorial. Ahora, es sumamente interesante ver la evolución de esta festividad. ¿Por qué? Porque esta conmemora la salida de los hebreos de la tierra de Egipto y fue marcada a las puertas de las casas con sangre para que el ángel de la muerte no pasara, ¿verdad que sí? Ahora, es bien interesante porque si usted lee la literatura de los reyes del Mar Muerto, era en la fiesta de Pesaj donde el líder de la comunidad se sentaba con todos sus discípulos y repasaban el progreso espiritual en el cual habían vivido en todo el año. Porque para ellos el año religioso, el año espiritual, el año del servicio a Dios comenzaba en el mes de Nisan y terminaba en el mes antes de Nisan. Y esto es muy interesante, porque si usted lee esto en los Reyes Muertos, usted va a entender muchas cosas, porque por ejemplo usted va a encontrar que los discípulos le dicen al maestro dónde nos vamos a sentar contigo en tu reino, y obviamente habla de que el que mejor progreso haga espiritualmente hablando va a sentarse más cerca a su amo. Pues, pero claro, Mashiach da una clave bien importante, que el que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que ser menor aquí, en otras palabras, tiene que ser un servidor, tiene que entender que existe aquí para servir al bendito. Y es bien interesante cómo la festividad va evolucionando con respecto a su comprensión. Y es sumamente interesante porque si usted, como creyente en la mesianidad de Yeshua, el Redentor prometido por Elohim, se sienta a hacer el memorial de Pesaj como el maestro lo instituyó y le enseñó, amigos, usted está haciendo un memorial relacionado a su salida personal de la esclavitud que vivía, porque Hashem envió a su ángel a sacarlo a usted de Egipto, y ese ángel es el Mashiach. Y a la misma vez, amigo, si ya usted participó de ese evento y ahora se encuentra haciendo el memorial de su salida, a la misma vez, año tras año, usted debe hacer una introspección con su comunidad. Por eso es que las comunidades en el primer siglo y las comunidades mesiánicas deben ser pequeñas en el sentido a cantidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una idea, una comunidad de educación, de discipulado. Estamos creando discípulos, no estamos creando personas que practican una religión. Y al crear discípulos, obviamente, estamos educando a estas personas que pasen el proceso de la formación de niños a adultos. Y por eso que año tras año, cuando hacemos el Seder de Pesaj, recordando los eventos de Egipto, porque todo comienza con el pueblo de Israel, pero a la misma vez recordando lo que hizo el Mashiach para que nosotros pudiéramos salir de esta esclavitud que nos encontrábamos en lo que respecta a la conciencia, que es lo espiritual. Entonces, año tras año, cuando hacemos el Seder de Pesaj, estamos haciendo una evaluación, como se hacía en los Reyes del Mar Muerto, de nuestro progreso espiritual con respecto al camino de Dios. Y es muy interesante porque cuando es enseñado de esa forma, entonces vamos a ver que el sistema que estableció el bendito de principio era la base para entonces ir poco a poco trayendo al humano que se está uniendo a la fe de Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a poder acercarse al Creador, porque esa es la razón de todo. Mashiach enseñó que la vida eterna es conocer al Elohim único, verdadero, y a su Mashiach.
Y es importante entender que cuando usted vivía su antigua manera de vivir y el Todopoderoso envió el ángel de su presencia a tocarlo a usted y a sacarlo de esa prisión del alma que se encontraba, usted ahora va en proceso en el camino de Dios, y entonces las festividades tienen como razón de ser un memorial para entender la relación que tiene esto con la esperanza mesiánica, la redención de la humanidad y el plan de Dios. Eso es lo que Shaul enseñó en su carta a la comunidad de creyentes en Colosas. Vamos a regresar con nuestras notas, porque es que me acordé de eso leyendo el versículo 6 al 8, porque tiene que ver con los 4 procesos de la redención, los 4 pasos. Pero vamos a leerlo nuevamente. Por tanto, di a los hijos de Israel: yo soy el Eterno. Y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Y os libraré. Permíteme, tengo que hacer una interrupción, que se me olvida la parte más importante. Es interesante que fueron protegidos del ángel de la muerte todos aquellos que marcaron los dinteles de su casa con sangre. Y es bien interesante como el libro de Revelaciones nos presenta, porque esta es la casa de su alma, si usted no lo sabía, nos presenta que fuimos rociados con la sangre del Mashiach para poder acercarnos al trono de la gracia. En otras palabras, fuimos limpiados para poder acercarnos al Elohim vivo y poderoso. Pero vamos a regresar a nuestras notas. Dice el texto: yo soy el Eterno, y os sacaré debajo de las cargas de los egipcios, os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Os tomaré para mí por pueblo, y yo seré para vosotros por Dios. Y sabréis que yo soy el Eterno, vuestro Dios, que os saco debajo de las cargas de los egipcios. Yo os llevaré a la tierra por la cual alcé mi mano, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré en posesión. Yo, el Eterno. Ani Hashem. Anterior a esto, Moisés dice en Éxodo 5, 22, 23, entonces Moisés se volvió al Eterno y dijo: Señor mío, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué desde que fui a Faraón para hablar en tu nombre, él ha afligido a este pueblo? Y ciertamente tú no has librado a tu pueblo en modo alguno. Amigo, ¿acaso no fue el Faraón el que afligió al pueblo a no escuchar el pedido de Moisés? Entonces, ¿cómo Moisés le dice al Eterno que fuiste tú el que los afligiste? Claramente, amigos, esto nos enseña que todo viene del Eterno y que la dureza del Faraón y la dura esclavitud del Faraón es de parte de Elohim, porque al final lo que el Todopoderoso desea es que usted lo conozca. Ahora, recordemos que el Eterno le dijo a Moisés que el Faraón no dejaría salir al pueblo. Más aún, sabemos por la historia que Elohim fue el que le endureció el corazón al Faraón. Entonces, ¿por qué Dios permitió que Israel fuese esclavizado en Egipto? Dios le endurece el corazón al Faraón para que le lleve más las cargas al pueblo egipcio. ¿Por qué Dios hace esto? Todo esto, amigo, es para que Elohim pudiera dar a conocer el nombre que es sobre todo nombre. Yud Hei Vav Hei. Muchas personas han pensado que Yeshua es el nombre que es sobre todo nombre. Pero no es así, amigo. Lea el texto de Shaul de Tarso. A Yeshua se le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla. ¿Pero por qué? Porque al recibir Yeshua el nombre que es sobre todo nombre, cuando decimos Yeshua estamos hablando del nombre que está en él. Y esto es importante, amigo. Pero vamos a regresar a nuestras notas. Los habitantes de Egipto eran adoradores de las fuerzas que se manifestaban en la creación. Por eso vemos que las 10 plagas giran alrededor de estas fuerzas que ellos servían, estos poderes, estos dioses. Según la cosmología hebrea, el nombre Yud Hei Vav Hei expresa la supremacía del Creador sobre estas fuerzas. Fuerzas que fueron creadas por él. Porque dice, por eso es que leemos Génesis, para que tengamos conciencia de que todo fue creado por Dios. Y es interesante, porque a todo lo llamó bueno, menos un día, y es el día donde hizo la separación de las aguas de arriba y las aguas de abajo. ¿Ok? Ahora, ¿sabía usted que el nombre del Shaddai viene de la raíz Shaddad, que significa someter, dominar? Y esto es clave para entender el concepto de los Shedim, que vamos a estar hablando en nuestro comentario complejo. En el mundo antiguo, estas fuerzas o poderes eran conocidos como los dioses. Incluso Shaul de Tarso habló sobre esto en su carta creyente a los creyentes en Roma.
leemos en Romanos 1, 18 al 25, porque la ira de Dios está siendo manifestada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios es conocido es evidente para ellos, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas, de modo que son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se entregaron a vanas especulaciones y su necio corazón fue entenebrecido. Alegando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y por esto Dios los abandonó en la concupiscencia de sus corazones a la inmundicia, para que deshonren sus propios cuerpos entre sí. Y estos cambiaron la verdad de Dios en mentira y reverenciaron y sirvieron a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Shaul de Tarso está exponiendo aquí que los pueblos antiguos entendían que existía un solo Dios, pero se entregaron a vanas especulaciones entenebrecido su corazón. Y esto causó que tuviera ceguera, porque si hay oscuridad, hay ceguera, no puedes ver, no hay luz. Y por tanto empezaron a crear ideas con respecto a Dios, donde hubo una separación de Elohim. Y esta separación de Elohim trajo como consecuencia que cada objeto creado el humano lo adorara. Incluso los pueblos antiguos sabían que existían diversidad de poderes y que esta diversidad de poderes, si ellos lograban conocer el nombre de ese poder, ellos podían manipular ese poder para que sirvieran su propósito. Y esto lo enseña un erudito que tengo de un libro que se llama El Antiguo Egipto y el Antiguo Testamento, donde habla de la cosmología, donde en Mesopotamia se creía que el poder máximo alcanzado era la magia, y esa magia consistía en poder conocer los nombres de los poderes que se manifestaban en la creación, y si conocían esos nombres, ellos podían utilizar esos nombres y sujetar esos poderes para que les sirvan a ellos, y ese es el máximo poder que se podía alcanzar. Muy interesante, porque los sabios de Israel dicen lo mismo con respecto al pensamiento de los de la Torre de Babel. Y es muy importante esto, porque Shaul de Tarso está exponiendo lo mismo. Y es interesante porque los profetas dicen que el nombre de Dios está ahora mismo separado, pero que en ese habrá un día donde el nombre de el Eterno será uno y su nombre uno. Y esa es la misión que tiene Israel: servir de ministro al mundo entero y enseñar el monoteísmo. Y el Mashiach se va a convertir, o es la cabeza de ese plan de Dios para la humanidad en general. Y por eso es que Shaul de Tarso ve al Mashiach como el postrer Adán, porque así como el primer Adán toda la humanidad estaba unificada, porque no fue hasta la Torre de Babel que se separó, en el segundo Adán la humanidad volverá a estar unificada. Espero que hayan podido comprender esto en lo que respecta a este texto de Romano y la importancia de entender esto, porque vamos a ver en esta parashá que Moisés va a enfrentarse a los poderes que adora el pueblo egipcio, y vamos a ver cómo Faraón niega ese nombre, el nombre del bendito Yud-Heh-Vav-Heh, porque no era un nombre que él tenía acceso a conocer. Claramente él conocía el nombre Elohim, y lo vemos en la evidencia de los textos en el libro de Génesis, dado que los faraones de Egipto, cuando reconocen el poder que tiene Joseph, dicen de verdad que Elohim está con él. Y ellos claramente conocían la idea del concepto del nombre Elohim, pero el nombre Yud-Heh-Vav-Heh, que es el nombre que es sobre todo nombre, Faraón no tenía acceso a conocerlo. Y por eso es que Faraón dice: ¿quién es ese Dios para que yo lo escuche? Muy interesante conocer eso, amigo. Ahora, es muy importante comprender la cosmología, como les dije, de los pueblos antiguos, para poder así entender la idea que la Torá nos va a expresar dentro de la historia del Éxodo. Pues Moisés será el que va a presentar a los israelitas y a Egipto, incluyendo su faraón, quién es el poder sobre todo poder. Y por eso es que usted ahora va a poder entender el texto de Deuteronomio que he dado inicio, que he citado al principio de este comentario, donde dice: por tanto reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que Adonai es Elohim arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Moshe le está hablando a este pueblo que ha vivido con sus ojos la experiencia de ver la manifestación de Elohim en el nombre que es sobre todo nombre, que representa la grandeza de lo que podemos conocer de él. Y es bien importante esto para entender el concepto del Mashiach y la función que él va a hacer.
Y es importante también saber que Moisés es llamado por el Todopoderoso Elohim. Y ese es, bueno, en el comentario complejo voy a abundar un poquito más sobre eso porque me voy a desviar y el tiempo está avanzando. Me disculpan, pero no puedo continuar en esa parte aquí. Ahora, vamos a continuar con las notas. Dice aquí, no existe otro ser que sea igual que él. Y él mismo lo dice en todos los profetas. No hay otro como yo, no hay quien se compara a mí. ¿Con quién me puedes comparar? Yo no comparto mi gloria con nadie. Eso es sumamente importante, amigos. Porque cuando hablamos del Ejad no estamos hablando de 3 en 1, como nació en el concepto de Nicea, que ocurrió un problema grande con la posición de Yeshua, del Mesías dentro del plan de Dios, y a ellos no entender, obviamente, el concilio de Nicea, no participaron nazarenos en él, no participaron judíos que tenían conocimiento de la Torá y del misterio de Dios llamado el Mesías, y por tanto los conceptos con los cuales ellos llegaron, que nacen en Nicea, son conceptos conforme a su capacidad de comprensión en el mundo que ellos vivían. Y es importante reparar eso, porque si seguimos pensando en 3 en 1, estamos dividiendo el nombre del Eterno, porque es imposible que 3 sean 1. La palabra Ejad habla de la unión perfecta y única de Elohim, donde todo proviene de Él y todo es de Él y para Él. Muy importante. Ahora, no existe otro ser igual a Él. Por eso vemos que luego de la experiencia vivida por el pueblo en Egipto y su eventual salida, una vez que estos cruzaron el mar de los juncos, todos cantaron: ¿quién es como tú entre los dioses, oh Eterno? ¿Quién como tú? Majestuoso en la santidad, temible en la alabanza, hacedor de prodigio. Nosotros cantamos eso los Shabbat en las mañanas, en las tardes cuando nos reunimos. Mi kamoka ba'elim Adonai, mi kamoka nedarba kodesh, norate hilo sefele. Muy importante esa profesión de fe, amigo, porque estamos diciendo: ¿quién es como Él? ¿Quién se puede comparar a Él? ¿Qué poder existe en el mundo que pueda ser como Yud-Heh Vav-Heh? Y eso es importante. Según los sabios, amigos, la segunda redención será mayor aún que esta redención en Egipto. Pues todo el mundo verá que el Eterno es el soberano sobre todas las fuerzas que los pueblos adoran. Cuando esto suceda, y que sea pronto en nuestros días, entonces usted comprenderá que todo lo narrado en la Torá es realmente un micro del macro. Todos conocerán al Eterno, así dicen los profetas. Ahora, en esta aliada, la Torá también nos dice, en Éxodo 6:9, así habló Moisés a los de Israel, pero a causa de la impaciencia de espíritu y la dura esclavitud, no escucharon a Moisés. Adonai Yeshua, dice Lucas, que enseñó una parábola muy interesante que guarda relación con este versículo que le estoy enseñando. Dice Lucas que Adonai nos enseñó en el capítulo 8, versículo 5 al 15. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra cayó sobre terreno pedregoso y habiendo brotado se secó por no tener humedad. Otra cayó en medio de las espinas y creciendo juntamente las espinas la ahogaron. Y otra cayó en buena tierra y habiendo crecido dio fruto al 100 por 1. Diciendo estas cosas exclamaba: el que tiene oídos, oiga. Y sus discípulos le preguntaban cuál sería el significado de la parábola. Él dijo: a vosotros ha sido dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyeron, pero luego viene el Satán y quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvados. Los de sobre terreno pedregoso son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz, no tienen profundidad, creen por un tiempo, pero en el tiempo de la prueba se apartan. La que cae entre las espinas, estos son los que oyen, pero al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, riquezas y placeres de la vida y no maduran y dan fruto. Pero la que cae en buena tierra, estos son los que lo oyeron la palabra con el corazón recto y bueno y producen frutos con perseverancia. En el comentario de la parashá anterior les enseñé que los sabios de Israel enseñan que los israelitas fueron esclavizados porque olvidaron el Shabbat. Le expliqué que esto quiere decir le expliqué qué quiere decir esto. Y les invito, amigos, a repasar esta enseñanza, pues es clave para entender el versículo 14 de la cita de la parábola que estoy mencionando. Cuando los israelitas descendieron a Egipto,
El faraón para el tiempo de Joseph le dio lo mejor de la tierra y estos terminaron esclavizados. Así, si entiendes el principio espiritual, entenderás el versículo. En otras palabras, las personas hacen de esta tierra su lugar de habitación y se preocupan por lo pasajero y se olvidan de la razón de la existencia, que es conocer al Creador. Y por eso es que son ahogados, terminan esclavizados, ahogados por preocupaciones, riqueza y placeres, y no maduran y dan fruto. Y por eso cuando viene Moisés, que es una alusión al maestro que enseña la Torá, al mensajero de Elohim, no pueden escuchar. Se le hace difícil, porque la esclavitud es tan profunda. Y entonces por eso es que el Todopoderoso tiene que enviar plagas, porque la aflicción al final trae liberación. Entonces, según los sabios, el mundo es sinónimo de Egipto, es decir, el campo donde el humano trabaja para, por medio del hacer, conocer a su creador y apegarse a él. Y esto es muy importante, porque si cogemos el mundo para utilizarlo para sacarle beneficio personal, es decir, a buscar riqueza, placer, lo pasajero, aquello que se derrumba con el pasar del tiempo, no vamos a conocer al creador. Al contrario, el bendito se oculta por el estado de oscuridad que se encuentra el humano. Pero cuando el humano entiende que este mundo es el campo donde trabajando vamos a conocer al bendito, es decir, haciendo su voluntad, vamos a tener una relación con él y nos vamos a pegar a él, entonces vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que no somos esclavos en Egipto. Al contrario, estamos caminando por un desierto, esperando entrar a la tierra que fue prometida desde antes de la fundación del mundo para los que creen. ¿Qué sucede en el humano cuando se deja llevar por el deseo de la carne y va tras las pasiones que ésta ofrece? Termina esclavizado por el faraón. Y a este faraón el Eterno va a pasar cuenta. Y por eso leemos al Eterno decirle a Moisés: entra, habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Eso se encuentra en Éxodo 6:11. ¿Por qué, si los israelitas están esclavizados y no pueden escuchar, están duros para escuchar, Hashem le dice a Moisés: vete al faraón y habla con él y dile que deje salir a los hijos de Israel? Con este pensamiento los quiero dejar hoy, para que usted piense un poquito más del mensaje que la Torá le quiere traer, que el Todopoderoso quiere revelar, la cortina que Shaul Tarso dice que tiene, el velo que tiene Moisés, que se va a ir removiendo una vez que el hombre se vuelve con corazón contrito y humillado y con sinceridad a su Creador. Así que sobre este versículo 11 del capítulo 6 vamos a estar comentando un poco más en nuestro comentario complejo. Ahora, en esta aliá, la Torá también nos dice que Moisés, quien es el siervo que tiene la responsabilidad de hacer la tarea encomendada, nos dice lo siguiente con respecto a él. Dice: y habló Moisés delante del Eterno diciendo: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Y cómo me escuchará Faraón siendo yo incircunciso de labio? Si los hijos de Israel no escuchan, que son los que saben que tú eres el único Dios verdadero, porque así lo recibieron de sus padres, ¿cómo es posible que el Faraón escuche que está negando que tú eres el Dios verdadero? Entonces el Eterno habló a Moisés diciendo: y a Aarón, y le dio instrucciones para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, a fin de sacar a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Voy a repasar este versículo nuevamente para ver si usted pudo entender esto. El Eterno le da instrucciones a Moisés. El Eterno le dice a Moisés: vete donde el Faraón y dile que deje salir a los hijos de Israel. Y Moisés, frustrado por la primera experiencia que vivió, yo creo que cada uno que se ha dedicado a enseñar la Torá del bendito y el plan de redención para la humanidad y a los creyentes, de una forma u otra nos caemos en frustración porque vemos que el pueblo es duro para escuchar, el humano no quiere escuchar el plan, la oferta del reino que el Todopoderoso está haciendo, donde el humano, si decide convertir este mundo en su morada pasajera, participará de la morada permanente que se encuentra en la era mesiánica con el Rey justo, el Rey de justicia, como dice el profeta Jeremías. Hashem le dice a Moisés: vete a dile a Faraón que deje salir ahí al pueblo de Egipto. Y Moisés, frustrado, le dice al Eterno: he aquí los de Israel no me escuchan. ¿Cómo es posible que el Faraón me escuche siendo yo incircunciso de labio? Tengo yo problemas para transmitir. Esto es un gran principio.
Para aquellos que están enseñando Torá, esto es un gran principio porque nos enseña que no son nuestras capacidades lo que hacen que las cosas sucedan. No son nuestros dones y talentos aquello que hace que las cosas sucedan. Es cuando reconocemos que somos simplemente vasijas, útiles para el servicio de Elohim, donde entonces el Santo bendito sea, hará como hizo con Moisés. Porque dice la Torá al final que no ha habido otro varón que hiciera las señales que hizo Moisés en Egipto. Y claro, sabemos que lo hay, porque el Mashiach, dicen los sabios, que hará más cosas más grandes que Moisés. Pero claramente la Torá nos quiere dejar el modelo de Moisés para que podamos entender el misterio de Dios, el Mesías. Ahora, sobre este versículo 12 al 13 de Éxodo, las palabras de Moisés y lo que éstas significan a mayor profundidad, en nuestro segundo comentario, llamado Lo Complejo, en eshaim.com, vamos a estar discutiendo. Por el momento vamos a dejar el comentario esta semana en este tema y dejarlo a usted pensando en cómo vamos a estar viendo nuestra relación con el Creador. Y por qué es necesario que pasemos por diferentes tribulaciones para entrar al reino de los cielos, como le enseñan los escritos apostólicos. Y la importancia de entender la función que hace el Mashiach en este plan de redención y por qué Mashiach va a dar a conocer el nombre del Eterno. ¿Y qué representa esto? Todo esto hay que tenerlo en mente sobre cuando escuchamos esta alía, o mejor dicho, leemos esta alía y profundizamos en ella. Espero en el Todopoderoso que hoy hayan podido conocer un poquito más de la sabiduría del bendito y haya tomado en consideración el poder estudiar con más seriedad la Torá. Muchas personas toman la Biblia de forma ligera y pasan por alto muchos detalles importantes, y por eso es que en el momento de la tribulación, como dice la parábola, en el momento de las situaciones difíciles, las preocupaciones y las angustias de la vida hacen que se aparten del camino. Amigos, no me quiero despedir sin antes recordarles que por favor este ministerio de Eshaim sea incluido en sus oraciones, al igual que el cuerpo de maestros en Teshuvah TV y el propio ministerio de Teshuvah TV. Si usted, el Eterno, ha inquietado su corazón de ayudar a Teshuvah TV a mantenerse transmitiendo a través de su plataforma virtual estas enseñanzas que ofrecemos nosotros en Eshaim, y al igual que los diferentes ministerios, los diferentes maestros, y el Eterno ha inquietado su corazón en enviar una sedaká para mantener la operación de esto, sírvase en hacerlo, amigo. Comuníquese con el chat, que de seguro le van a dar instrucciones de cómo hacerlo. ¿Por qué le mencionamos esto? Porque esta operación en que a sus ojos sea gratis, para mantenerla funcionando tiene un costo. Y obviamente no interesamos lucro alguno en lo que hacemos. Al contrario, lo que queremos es hacerlo sin interés alguno. Lo que sucede es que en el mundo que vivimos, la moneda es importante para hacer que los artefactos físicos y materiales puedan funcionar. Y obviamente todo lleva a un costo. Por eso es que le pido que reflexione sobre esto y ponga en oración esto que le estoy diciendo y lo considere en su momento, y que sea el Todopoderoso que le diga qué puede hacer. Mi nombre es José Otero, director del Ministerio Eshaim, y me despido hasta el próximo encuentro en la próxima semana, donde estaremos discutiendo una alía más del libro que fue enviado del cielo, vestido de una historia, para enseñarle al hombre el camino de Dios. Espero que en el Todopoderoso tengan una buena semana, un rico Shabbat, y puedan entonces tener nuevas fuerzas para enfrentarse a la semana. Shabbat Shalom.